You could cheer him up when he's having one of his bad days. And on those bad days, you can ask him what you could do to help. Standing together, even when it's hard. But also knowing that sometimes people need more support than one person can give. That's love, darling. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para seguir hablando de Requiem por un sueño. Esta película cumple 25 años de haberse estrenado. Es la tercera película de Darren Aronofsky, un director que personalmente a mí me gusta muchísimo su cine. Hablamos, de hecho, hace un par de semanas de Black Swan, que para mí es su película más approachable, que la puede ver cualquiera, por decirlo de alguna forma. Black Swan la puede ver cualquiera, realmente es una peli muy muy buena. Digo, hablamos de ella, pueden ir a checar el programa. No por eso es mala, es muy muy buena, pero definitivamente el resto de su cine, excepto la última, la de este año del 2025, pero bueno, casi todo su demás cine sí es un poquito complicado de acercarnos. Y como decíamos, Requiem por un sueño no es la excepción. Requiem por un sueño va a ser la regla un poco de cómo no acercarse al cine de Aronofsky. Porque definitivamente, como comentamos en la primera parte donde hablamos de la producción, es una película muy fuerte que habla de la esencia de la adicción. Y es que ya para hablar en esta segunda parte de la trama, donde vamos a hablar con spoilers, por cierto, yo les decía en la primera parte que creo que para Requiem por un sueño los spoilers no importan, porque la película es tan única en su imagen, en su ritmo, en su música, en su literalmente proyección del sentir, del estrés, de la ansiedad, que aunque se las contemos cuadro por cuadro, realmente verla es toda una experiencia. Yo recomiendo muchísimo, muchísimo que vean esta película. Sé que va a ser muy fuerte para algunas personas, pero la experiencia vale muchísimo la pena. ¿Dónde pueden ver esta película, por cierto? La pueden ver, vamos a decir que en Prime Video, pero está como en un canal alterno de Prime Video, o sea, tienen que pagar ese canal. Creo que es Lionsgate Plus, si no mal recuerdo. Si no, pues la pueden ver en medios alternativos, pero definitivamente, como digo, no la vean con gente joven, al menos que quieran que no tomen drogas. O sea, gente joven, adolescente sí, pero nada más para traumarlos. Y no la vean con niños, por el amor de Dios, ni cerca de niños, porque sí es una película muy complicada. Si van a traumar a adolescentes está bien, pero no traumen niños con esta película, por favor. Pero bueno, como digo, vale mucho la pena, así que vamos a hablar de ella con spoilers. Y bueno, como decía, la película habla de adicciones. Y sí, es cierto, sí, habla de drogas, evidentemente. Pero creo que lo más importante, y lo que comentaba Esteban hace ratito, es que no habla de las drogas per se. O sea, no nos está diciendo, no consuman drogas, las drogas, miren lo que provocan las drogas. Miren, este cuate se drogó y por eso su vida es un asco. No. O sea, para Aronofsky, las drogas son una consecuencia de otras cosas. Las drogas no son el problema. Las drogas complementan y agravan el problema, obviamente. Pero para Aronofsky, las adicciones vienen de otra forma. La adicción viene de querer una validación con personas tóxicas, de querer, voy a ir como por orden, a ver, voy a decir validación, vienen de tal vez olvidar la soledad también, vienen de quererse sentir seguros o de buscar un sentido de seguridad, y definitivamente también vienen de querer probar algo a otra persona o a otras personas. Y cada uno de estos 4 personajes principales está buscando una de estas cosas, y creo que al final del día eso es lo más triste, porque los personajes realmente lo único que quieren, vamos a decirlo, es un abrazo, y no hay nadie que se los pueda dar. Y por ello tienen que recurrir a otras cosas, a otras decisiones, que poco a poco van creando una bola de nieve que va creciendo, 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 y que pues va tornando sus vidas en una pesadilla.
Pero todo esto viene de sentimientos muy básicos, de literalmente ser queridos y conectar con otras personas, ¿no? Entonces, híjole, pues Esteban, no sé por dónde quieras empezar el análisis de esta película, porque creo que ahora que la vi, definitivamente no he envejecido en 25 años. Siento que obviamente se siente un poquito vieja por, no sé, tal vez la tecnología o lo que vemos, sobre todo, por ejemplo, el televisor, la forma en que está la gente, también un poco las dinámicas sociales. Pero sinceramente creo que son sentimientos, emociones que podemos compartir 25 años después con sus personajes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que empezaría con una, ¿cómo se dice? Una característica de la película y que tú como editora yo creo que también te encantó, que es la pantalla dividida, aun cuando los personajes están en la misma habitación, pero se hace el split screen y se está viendo uno y el otro qué es lo que están haciendo. Eh, y dices, ¿por qué lo usan? Esto al puro principio, cuando Harry está robándole la televisión a Sarah para irla a empeñar para poder comprar drogas, y cómo Sarah está queriéndose desconectar de que esto no está pasando, ¿no? Pero justo que ellos están ahí, no tienen un contacto, y también pasa con la escena en que incluso Harry y Marion, que son novios, están pues acariciándose y están ellos juntos en una misma cama o en un mismo sofá o algo así, pero el split screen vuelve a aparecer como un símbolo de que ellos no están conectando en realidad, ¿no? Y entonces, como tú decías, que no solo de las drogas, sino que son las cosas, y como por qué llega la gente a las drogas, pues en el caso de los cuatro personajes es del aislamiento y de la desconexión humana que tienen. Entonces, esta pantalla dividida sirve para recalcar eso, ¿no? Cómo ellos no están, no se pueden, o sea, como si no se te estuvieran tocando realmente, ellos se sienten solos, se sienten solitarios y pues sí, como dices, cada quien quiere un sueño, ¿no? El sueño americano de fama, dinero, amor, delgadez, belleza, o sea, todos estos están mezclados, están repartidos entre cada personaje, ¿no? Harry y Marion pues quieren escapar juntos y tener una vida juntos, pero con un negocio próspero, ¿no? Como el sueño americano te lo da. Pues el Tyrone quiere pues dinero fácil, quiere reconocimiento y dinero fácil. Y Sara, que es la madre, pues ella quiere la aprobación social y ser alguien por estar en la televisión y está solo metida en la televisión viendo en qué momento la llaman para estar en un programa de concursos. Y es aquí cuando ella se da cuenta de que pues está ya su cuerpo ya envejecido, que para ella está gorda porque no puede entrar en un vestido de hace 20 años. Y entonces empieza a tener esto de que no puedo hacer una dieta, mejor me voy a la forma fácil de conseguir las cosas, que son las anfetaminas. Y eso es, al final de cuentas, el camino que toman los cuatro personajes para su sueño, ¿no? En vez de tener algo, quieren algo rápido que los lleve a obtenerlo. Y pues esto rápido son las drogas que a su vez causan las adicciones. Entonces, bueno, es algo que es muy interesante de cómo se lo maneja y eso está a través de toda la película, cómo esta situación recae en cada uno. Y lo otro, no sé si me dejas, es lo que tú hablabas del verano, otoño e invierno, Adelante, adelante. eh, que son los tres, como que tú dirías, son los tres actos, ¿no? Pero lo que está ahí también poniendo Aronofsky es el ciclo del placer que se convierte en sufrimiento. El verano es la euforia. Entonces empezamos no con un conflicto en sí, sino ellos están con todos los sueños de qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer. Todos están muy positivos en que lo pueden lograr, y es el deseo de las cosas que ellos quieren.
Y llega el otoño donde todo se empieza a deteriorar y empiezan a tener dependencia, una mayor dependencia de estas drogas, y termina con el invierno, que es el vacío, el castigo, la muerte simbólica, ¿no? Entonces, esto es todo el ciclo del placer que pasa en una adicción y está puesto de esta forma en la película. Excelente, sí, 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 no podría haberlo dicho mejor. Y creo que a diferencia, por ejemplo, a mí, yo ponía en Twitter, como ven, Aronofsky lo hacía antes de que fuera cool, ¿no? De dividir la película en capítulos, que ahora se puso muy de moda de dividir primera parte, segunda parte. Pero a mí lo que me enoja de cuando hacen eso es que no tiene sentido. O sea, para mí cuando dividen películas en capítulos, me parece un sinsentido porque evidentemente la división ya está en la historia. ¿Para qué estás poniendo letreros extras de división? En cambio, Aronofsky sí lo hace con sentido, por exactamente lo que tú dijiste. O sea, literalmente sí nos está dividiendo etapas emocionales de los personajes, ¿no? Está dividiendo la historia, está dividiendo etapas emocionales, ¿no? Que evidentemente la metáfora aquí está con las estaciones, ¿no? Y que bueno, y la metáfora que tú mismo comentabas. Entonces sí, definitivamente a mí lo que me gusta mucho son los paralelos en los personajes, la forma en que cada uno refleja lo que necesita y cada uno busca lo que necesita en otro, y que aún así no lo pueden encontrar y que la desesperación, el dolor, la culpa los va llevando o les va llevando a tomar poco a poco decisiones que efectivamente van haciendo cada vez más difícil que puedan salir del asunto. Pero bueno, primero que nada, Uriel, pues tú no sé qué te gustaría comentar de la cinta. Si quieres hacer algo específico o algo general, adelante. Fíjate que, digo yo en mis tiernos, ¿hay cuántos años? Bueno, digamos en mis veintes, veía la película y digo, al inicio no se me hacía, o sea, decía, una película con drogas, ajá, sí, qué bonito, ay, sácatelas. Cuando ocurre el tiroteo, cuando están queriendo hacer su negocio en las calles, es como cuando me cae el 20 de que, ay, esto sí está seria la cosa, ¿no? Porque, digo, es lo mismo que decía, ¿no? La musiquita, la toma que se ve cuando va corriendo este cuate, que es como si tuviera la cámara enfrente. El Snorri Cam le llaman, y es el que está la cámara puesta en el actor, y sí está enfocando al rostro y todo lo demás se ve distorsionado, ¿no? Sí, Ajá, dato sí. curioso, perdón, rapidísimo. Efectivamente, una de las cosas que yo amaba de Aronofsky era esa cámara. Esa cámara, de hecho, yo en mi primer corto que hice, utilicé, bueno, armé un armatoste justamente para que se sintiera esa cámara, efectivamente, porque a mí me Una diadema encantaba. en tu frente. No, básicamente, haz de cuenta que lo que hice en ese momento fue poner como una bandeja, o sea, como si fueras mesero, pero te amarras la bandeja, y la cámara la pones desde abajo o desde arriba, depende de dónde lates, y así parece que se mueve con la persona, básicamente. Entonces Oh. nada más el actor tiene que saber hacia dónde moverse y todo, y luego ya ves el material cómo queda, pero, pero sí, es un efecto que siempre me gustó mucho de Aronofsky. Y en mi segundo corto, intenté siempre meter esa cámara, que era muy ad hoc a lo que veía en ese momento. Pero bueno, adelante, perdón. Ahora lo queremos ver. Mi primer corto sí me gustó mucho, la verdad. Pero bueno, adelante. Algún día ahí lo subiré en algún punto, en algún lado. Bueno, sí, justo, la toma esa yo creo que logra mucho, o sea, es su cometido, ¿no? O sea, que se sienta ahí como desconcierto, de lo que está pasando. Y a partir de ahí, pues ya como que es como cuando estás jugando videojuegos y te asientas, ¿no? Te enderezas para ponerle más atención. Fue ahí cuando me atrapó y ya, pues a partir de ahí sientes pues todo el peso, ¿no? De lo que está pasándole a los personajes. Digo, yo en mi cinismo digo, pues unos drogadictos que les pase lo que sea, no importa. Pero lo que sentí feo pues con la señora esta, ¿no? La que quería salir en el programa, sentí bien feo cómo termina. Porque ahí sí lo sentí triste, te digo, yo en mi sangronada de cinismo digo, estos fulanos,
está bien, que les corten el brazo, no importa nada. Pero sentí feo con la señora, entonces ese sí fue el que sentí gacho. Digo, sí es muy impactante todo, ¿no? Pero el que de veras sentí feo fue la otra historia. Y es que ahí se ve maravilloso, es maravillosa esta Ellen Burstyn porque cómo te da la desesperanza de cuando sale caminando y se ve todo alrededor, todo distorsionado, para llegar a lo que ella quiere, que es el programa de televisión, ¿no? Que quiere estar ahí a fuerzas Ujú. y pues se la llevan al hospital psiquiátrico, ¿no? Sí es bastante fuerte. Y creo que lo más triste de todo eso es que no sabes si era una estafa o no. O sea, como que nunca nos queda claro si sí la iban a llamar, si era algo real, si nada más era una estafa para conseguir dinero, o si simplemente, pues sí, era un proceso que, pues la vamos a elegir, pero pues la llamamos en cuanto sepamos algo, entonces nunca la iban a llamar. O sea, Aronofsky nunca nos dice si era cierto. O sea, lo único que sabemos es el anhelo y la desesperación de ella por creer que sí iba a pasar. Entonces, Fíjate que eso ahora que lo es cañón. mencionas, digo, pues tendría que verla, ¿no? Pero como que me quedó la idea de que era bien trágico porque como que sí le estaban llamando en ese rato o algo así, no me acuerdo. Entonces sí No, no. está Hay muy... una en que ella se alucina que la están llamando, pero sí le llegó como una carta para decir que puede ser llamada para estar en el programa. Y creo que esto sí pasaba en ese tiempo en todos estos programas de esos shows de concursos y cuestiones así, que, que pues te podía llegar y a lo mejor te llamaban o no, y ella se pasa constantemente viendo su buzón para ver si le llega la invitación de que ya está lista para entrar al programa. Que Mm. llega hasta un punto que el mismo cartero le dice, ya, cuando yo traigo una carta para usted, le voy a gritar desde la esquina, ya deje de molestar. Ay, bueno, justamente yo quiero hablar justamente de Sara y de Marion, porque, híjole, se me hace una película, pues, no voy a decir feminista, pero sí voy a decir que representa la feminidad social desde el 2000 hasta el 2025. Y creo que fue un extremadamente buen acierto de Darren Aronofsky a poner estas dos mujeres en esas dos edades. O sea, tenemos a, como decíamos, Sara, que es la mamá de Harry, que es una señora ya grande, que tiene ya su hijo, pues ya dejó su casa, su marido murió, es una viuda, vive sola en un departamento donde sí tiene amistades femeninas con las que convive diariamente, pero pues que finalmente ella está sola en su casa, ¿no? Y luego tenemos a Marion, que es una joven mujer que literalmente sus padres básicamente son ricos, pero la abandonan en todas las formas emocionales, físicas y posteriormente económicas, pero pues le dan todo, ¿no? Comillas, comillas. Le dan un departamento, le pagan un psicólogo, básicamente sabemos que ella no hace nada y que sus padres la mantienen, pero sabemos también que no tienen nada de contacto con ella, o sea que literalmente ella está aislada y que sí desearía tener el contacto emocional con sus padres, pero evidentemente sabe que no lo va a tener. Y me encanta cómo estas dos mujeres reflejan literalmente sus deseos, porque Sara pareciera tenerlo todo, tiene el hijo, tuvo a la familia, tuvo la vida, pero ahora está sola. Y Marion tiene la posibilidad de tenerlo todo, pero también está sola. Hay un momento en la película donde Sara está diciendo que se ve gorda, que se ve vieja, que como, bueno, no lo dice así, pero como desearía ser joven de nuevo, por decirlo de alguna forma. Y literalmente cortamos a Marion, que tiene el cuerpo ideal, joven, delgada, hermosa, pero lo que estamos viendo es como ella está mirando de forma casi asqueada su cuerpo en un espejo. O sea, cómo realmente ella que lo tiene todo, comillas, comillas,
no está feliz con su propio cuerpo. Y creo que habla mucho esta película justo también de las expectativas sociales hacia la mujer, tanto la mujer mayor ya como señoras realizadas, comillas, comillas, así como mujeres jóvenes que se están realizando. Como cuando son mayores, la soledad de que ya no tienen un propósito las consume, en este caso a Sara, y como cuando eres joven, la belleza es lo que la sociedad quiere consumir de ti, pero al mismo tiempo eso es lo que literalmente va a... Ay, ¿cómo sería la palabra? O sea, que de joven la sociedad va a literalmente casi canibalizar tu belleza. ¿Qué es lo que le pasa a Marion? De que de forma sexual literalmente ella va a tener que vender su cuerpo para obtener drogas, porque eso es lo que la sociedad quiere de ella. Y en el caso de Sara, literalmente como la sociedad la desecha, ya que no tiene belleza, ya que dio su familia, ya que mantuvo a su familia, ya que crió a su familia, ahora ya está sola y que la sociedad literalmente la desecha. Porque incluso con Sara a mí me parece súper triste porque no es como que ella quisiera las drogas, o sea, ella no quería drogarse, ella literalmente lo que quería era verse bella de nuevo, verse joven de nuevo, verse socialmente abrazable de nuevo, y literalmente va con un médico que le recomiendan porque ni siquiera ella es como que tenía este contacto. Una de sus amigas le dice, sí, mi sobrina bajó quién sabe cuántos kilos en 10 días, te voy a dar el contacto, se lo da, bueno, ella pide el contacto, se lo dan, y el médico, o sea, la chica del consultorio la mide, la pesa, sí, como que la tranquiliza y así. El médico cuando entra ni siquiera la ve, o sea, en ningún momento ve ni siquiera su cara, sus ojos, nada, o sea, literalmente el médico todo el tiempo está escribiendo algo, le manda unas pastillas y ya. Ese es literalmente como empieza el asunto, ¿no? Y que definitivamente sí, ella empieza a adelgazarse, como sus amigas la felicitan por adelgazar, la felicitan por su cabello, la felicitan por todo, como toda la sociedad alrededor de ella le aplaude que está obteniendo una forma más deseable, por decirlo de alguna forma. Y literalmente nadie se da cuenta cómo a poco va literalmente cayendo en una adicción fuera de su control, porque ella en su mente piensa que todo esto está medicado, o sea, todos estos, lo que le están dando las pastillas de colores, 4 pastillas al día, están dadas por un profesional, comillas, comillas. O sea, ella no está haciendo nada malo, comillas, comillas. Ella está literalmente aceptando la ayuda regulada de alguien. Y pues incluso cuando Harry se da cuenta que ella se está drogando, está este momento súper triste y súper, pues no sé, llegador, por decirlo de alguna forma, donde Sara le dice, a ver, es que la obsesión con el vestido rojo es porque quiero sentirme querida, quiero sentir que valgo, quiero sentir que tengo un propósito en esta vida. Y el propósito en esta vida, en este momento, es entrar en el vestido rojo, lucir el vestido rojo y lucirlo en televisión. Eso literalmente es lo que hace que me despierte en las mañanas. Ya no tengo ningún otro sentido en esta vida. Y nada más por eso Harry la deja, o sea, la deja seguir en ese espiral de drogas. Entonces a mí me encanta y me entristece y me da rabia cómo son retratadas las mujeres en esta película, porque es muy cierto, o sea, es como todas las expectativas sociales en todas las etapas de la vida de una mujer y cómo estas expectativas crean estos traumas, estos dolores y al final del día, pues, cómo destruyen a estas mujeres, ¿no? Entonces, no sé, 10 de 10, excelente de servicio Aronofsky por llevar lo que es la realidad de las mujeres del 2000 y las mujeres del 2025 a pantalla, ¿no? Entonces, no sé. Perdón, me extendí mucho, pero es que me gusta mucho y me duele mucho, obviamente, este tipo de representación. Sí, bueno, al final de cuentas las dos buscan ser amadas y validadas, ¿no?
y por eso caen en estas adicciones, una distinta de la otra. Creo que Sara también lo que empieza a hacer es que como, aunque está medicada legalmente y pues son las drogas legales que también hacen mucho daño, empieza a crear resistencia y las empieza a combinar y quiere algo más fuerte, ¿no? Para poder sentir la euforia que estaba sintiendo al principio, ¿no? Entonces, pues sí, retratan de una forma muy real estas dos mujeres. Y en cuanto a Harry y a Tyrone, creo que Harry es el joven que quiere ser el proveedor, ¿no? Quiere ganar dinero fácil, quiere una mejor vida para él y para Marion, pero incluso para su mamá, porque hasta dice, es que a mamá te voy a comprar, te compré una tele más grande, ¿no? Porque a ti te gusta mucho la televisión y aquí está una tele más grande para que estés más contenta, pero solo por el lado fácil, igual que Tyrone, ¿no? Porque Tyrone creo que es un poco más complejo porque él extraña el abrazo de su mamá, ¿no? Y, y la exclusión social que él tiene como hombre negro, ¿no? De que él no está libre y de hecho acaba en la cárcel, sigue metido así, prisionero, ¿no? Los dos hombres en ese sentido. Y bueno, decimos en qué acaba Harry. Sí, ya, viene con Ok, spoilers todo, porque ya. bueno, es que Harry, luego, cuando me estabas preguntando de que si quería hablar de esta película y me dijiste que si esta entraba dentro de terror, creo que hay dos escenas, hay algunas escenas que entran dentro de esto. La primera la dijiste tú, Bote, con cuando sale Harry corriendo porque le están disparando y está corriendo y con la Steadicam ahí. Es una escena terrorífica en realidad porque él está corriendo por su vida y todo lo que ves ahí está manejado de esa forma, ¿no? Em, Incluso me acuerdo del video de Childish Gambino de This is America, que eso fue mucho después, pero es el terror que tiene en la cara un hombre de raza negra por estar viviendo en Estados Mm. Unidos de esta forma, ¿no? Y el otro, que es el body horror, esa Darren Aronofsky, ahorita dijiste que hizo lo de los letreros antes de que fuera cool, pues también usó el body horror antes de que fuera cool hoy, ¿no? Que fuera de moda, estuviera de moda, porque el brazo de Harry, cómo se empieza a podrir por estarse, ¿cómo se llama? Drogando ahí de una forma irresponsable con jeringas, pues, insalubres y que se le pudre completamente. Cada vez que se droga ahí, se te da o sea, es terrible, ¿no? O sea, sí es una escena muy fuerte y es una escena terrorífica, pero pues ese brazo gangrenado es la metáfora de que el mismo instrumento con el que él buscaba placer termina destruyéndolo. Y esa es la autodestrucción del deseo que ves en estos dos personajes, ya hablando de los hombres, ¿no? Digo, Tyron quería tener esta identidad y pertenencia, él quería estar en algún grupo, pero siempre iba hacia su mamá y recordaba a su mamá que no te dicen, creo que si murió o cuándo murió, la cosa es que él la extraña y hasta tanto la extraña que busca sexo con otras mujeres, pero por nomás por sentirse abrazado, ¿no? No, ni por eso no cumple nada, ¿no? Al final de cuentas, como dijimos, ellos dos también son dos personajes que están muy solos. Y creo que, o sea, como bien sigo, si bien hay una crítica social justamente con las dos mujeres, una crítica social hacia la sociedad, también creo que hay ahí una crítica muy interesante hacia el sistema penitenciario de Estados Unidos y a cómo se clasifica a las personas drogadictas en Estados Unidos. Porque como bien decías, o sea, Tyrone como un hombre afroamericano, obviamente cómo es tratado por la policía y cómo es arrestado y todo eso. Tal vez ahí Aronofsky no se quiso meter tanto en eso porque creo que no hay mucho. Lo que sí, más bien, por alguna razón Aronofsky prefiere utilizar a Harry, lo cual lo entiendo porque tal vez incluso una persona racista que vea la película iba a decir que así a Tyrone se le infectaba el brazo lo merecía o algo así, pero no lo puede decir con Harry. Y el asunto de Harry a mí, primero cómo llega con el médico, ¿no? Y el médico
pues obviamente le hace el feo porque sabe que su brazo está gangrenado por las drogas, bueno, por inyectarse irresponsablemente. Le hace el feo. En lugar de curarlo, en lugar de ayudarlo, en lugar de algo, no, literalmente les manda a la policía. ¿Qué hace la policía? Pues literalmente yo creo que lo ignoran todo el tiempo. Él está ahí sufriendo, con fiebre, llorando, gritando, bla, bla. Todos lo ignoran. Literalmente ya estaban formados para ponerlos a trabajar. O sea, ellos ya estaban en la cárcel, procesados, todo. Y este cuate seguía con el brazo gangrenado. Es hasta que literalmente ya no se puede parar que lo llevan con el médico. Y ya en el médico ya le amputan el brazo. Pero yo creo que ahí también hay una crítica muy dirigida también no solo al sistema penitenciario, sino a todo el sistema estadounidense de cómo se trata a la gente drogadicta, cómo en lugar de ayudar, en lugar de decir que merecen un trato digno médico, literalmente es como, no, primero vamos a meterlos a la cárcel y si no se mueren, ya dentro de la cárcel les damos un tratamiento médico. Y eso hasta el momento en que ya no puedan ni siquiera ser útiles para la sociedad y para la sociedad penitenciaria incluso. Entonces también, si bien también hay una crítica con las mujeres, pues obviamente también hay una crítica social también con los hombres, ¿no? Y creo que como dices, al final del día son hombres muy solos, que no, incluso Harry no logra conectar con su novia, Tyrone no logra conectar con otras parejas. Y creo que es muy relevante para el día de hoy, ¿no? Que está lo que llaman muchos hombres la epidemia de la soledad, donde efectivamente hay muchos hombres que están diciendo esto, que se sienten muy solos porque no han sabido, bueno, tal vez no lo dicen estos hombres, pero sabemos que la epidemia de la soledad existe porque hay muchos hombres que no saben expresarse ni siquiera con sus propios amigos. Digo, me estoy saliendo del tema, pero hay un TikTok en específico de un chavo que dice, dicen esta epidemia de la soledad, pues no, yo voy a ver qué tan bien me conocen mis amigos. Y literalmente es él platicando con sus amigos, haciéndoles preguntas de cuándo es mi cumpleaños, por qué me mudé, cómo se llamó mi anterior novia. Y ninguno de sus amigos sabe. O sea, literalmente él llega a un punto que les dice, a ver, yo me mudé porque mi novia rompió conmigo, me rompió el corazón. Yo no podía estar en Nueva York, si no mal recuerdo. Y por eso me mudé otra vez, porque yo ya no podía estar en el mismo punto de mi novia porque yo estaba muy deprimido porque me rompió el corazón. Ninguno de sus amigos sabía esto, ninguno. Entonces, a lo que iba con esto es eso, o sea, es como efectivamente la soledad también se expresa en la forma, en los hombres en esta película, en cómo no pueden comunicarse, o sea, cómo Harry no puede comunicarse con su mamá, no puede comunicarse con su novia, tampoco encuentra apoyo en su amigo, en cierta forma. Creo que su amigo podría ser el más cercano, pero pues aún así solo son como negocios al final del día. Como su amigo busca también la seguridad del abrazo de su madre y tampoco lo encuentra ni en sus parejas ni en su amigo. Entonces, por eso creo que también la película sigue siendo muy relevante 25 años después de haberse estrenado definitivamente. Rápidamente en el chat nos dice Miguel Huesca, saludos. Nos dice, también por eso es tan actual la película, la crítica hacia el sistema penitenciario y la sociedad tan egoísta que sigue vigente en la posmodernidad. Sí, pues sí, es justamente lo que estamos comentando. La sociedad tan egoísta, yo no usaría el término egoísta, personalmente yo diría poco empática. Poco empática desde las amigas de Sarah, que no ven que hay algo que está mal, hasta efectivamente pues hablamos de todo lo demás socialmente. Ay, pero Bote, perdón, ¿tú gustas, Suriel, decir algo más de la película o de lo que hemos estado comentando? Híjole, pues es que, ¿qué más decir? O sea, creo que ya va a sonar más a conclusión porque en realidad no tengo otra cosa que añadir en el sentido de que pues ya mencionaron mucho pues las tramas de los personajes y cómo viven este proceso. Pues nada más reflexionar también un poquito, ¿no? Lo que mencionaban también de que cómo los afecta, ¿no? A todos de alguna forma. Y es bien curioso que yo ya no me acuerdo, pero
ya cuando vemos cómo les va a todos, hasta sentí que el que le iba menos feo era ay, acaban de decir el nombre, Tyrone. ajá, Ujú. Sí. irónicamente, ¿no? Pero sí, como que ya al final sí, sí, me acuerdo que me quedó esa sensación, que queda en pero la sí, cárcel. ujú, ujú, sí, Bueno, tal cual. Sí, pues es que pero el como otro dices, es o el sea, que es como queda. lo peor es que cayó en la cárcel. O sea, digo, Ajá. que en comparación a con literalmente todos los demás, es como, bueno, pues, digo, tiene 3 comidas al Sí. día, ¿sabes? Sí, Ay, sí. pero al fin, pero sigue sin ser libre, ¿no? Ujú. Sí, no, obviamente es algo horrible, pero Ajá. sí. Y Harry pues queda amputado y fragmentado, o sea, no, todos quedan mal. Esta Marion pues cae en la prostitución bueno, aquí algo, yo no sé si vamos a hablar del final, cómo todos terminan en posición fetal. Se, Adelante. se van acomodando en su cama y Marion, por ejemplo, abraza a la heroína que tiene, ¿no? Que pudo conseguir después de una noche de prostitución. Y ya es su nuevo amante, ¿no? Porque ella, pues es con la que se siente amada y lo abraza y queda en esa posición fetal. Eh, Harry queda en la posición fetal mientras está amputado ahí en el hospital. Sara también en el hospital psiquiátrico se acuesta de esta manera y por último Tyrone también lo hace. Y bueno, no es que tengan un renacimiento, sino más bien es una regresión, pues porque aquí se están encerrando en el dolor que tienen ellos, porque no saben cómo vivir sin una ilusión, ¿no? Y esa ilusión está destrozada y por eso es el requiem por un sueño, ¿no? Los sueños los 4 sueños tienen ese requiem y ese funeral, ¿no? Una desconexión total, los 4 personajes. Ujú. No, y a mí, o sea, creo que una de las escenas que me rompen más, y ahora que vi que era improvisada, dije, wow, es justamente cuando Harry le habla a Marion y Marion está justamente preparándose para salir a literalmente lo que ella piensa va a ser, pues otra noche, como dices, de prostitución, pero bueno, no sabe qué va a significar, ella piensa que es algo, comillas, comillas, normal, por decirlo de alguna forma. Em, y ella se está maquillando y Harry le habla desde la cárcel, si no mal recuerdo. Y pues esa conversación está improvisada entre los dos. Literalmente pusieron cámaras en 2 lugares diferentes. Dijeron llámense, o sea, literalmente estaban oyendo por primera vez lo que decía la otra persona. Y me parece una escena muy bonita y muy triste porque justamente creo que es como los dos, tanto Harry como Marion, engañándose por última vez de que todo va a salir bien cuando saben que nada va a salir bien. O sea, Harry está en la cárcel, creo que sabe que su brazo pues, ya no sirve definitivamente, pero bueno, todavía no sabe que se lo van a amputar. Y Marion, como digo, está a punto de ir a lo que definitivamente va a ser pues lo peor que le va a pasar de vender su cuerpo, ¿no? Porque creo que también la tragedia de Marion es que lo que me, bueno, lo que me gusta, comillas, comillas, de la narrativa, es como, por ejemplo, que socialmente podríamos decir, bueno, la primera escena donde ella literalmente vende su cuerpo con su psicólogo para obtener dinero, dices, bueno, ok, lo hizo para obtener dinero, para comprar droga y para ya salir de este estancamiento, ¿no? Entonces como que en una mente muy pervertida y muy pesimista lo puedes ver como, bueno, hizo eso, ya, lo puedes superar, lo que sigue, ¿no? Y digo, y sí vemos esa horrible escena cuando sale en el elevador, luego cuando vomita en la calle, o sea, literalmente sí la vemos perdida, cómo la recibe Harry, que literalmente ni siquiera la consuela, no le dice nada, nada más es como, ok, agarraste el dinero, chido por ti, pero, o sea, los dos están devastados, pero hay esta desconexión de que no quiere él tampoco aceptar lo que ella hizo. Luego tenemos la primera vez que va con este hombre, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que va con este hombre ya justamente que literalmente
Pues sí, le pide igual que es una prostitución, que es un poco lo mismo que hizo con su psicólogo, pero ahora ya con un desconocido. Y pues finalmente la última noche, ¿no? Que es donde gana más heroína, que es literalmente hacer un espectáculo sexual con muchos hombres y que le piden hacer cosas que no vamos a decir en este podcast porque nos van a banear. Pero como decimos, o sea, desde la imagen de lo que vemos, yo pensé, y de hecho, ahora que la volví a ver, yo pensé que había más cosas, o sea, más explícitas. O sea, yo me había quedado con la idea de que se veían más cosas en pantalla. Y no, o sea, lo que se ve, obviamente se ven cosas explícitas también, pero no es mucho y no es muy, o sea, la cámara no se detiene, sigue habiendo cortes rápidos, sigue habiendo sonidos, sigue habiendo todo, pero creo que la escena es tan impactante en sí por la cara de ella, por cómo teme el momento, por cómo al final recibe el momento, por cómo lo procesa, que la escena en sí se te queda muy pegada. O sea, en realidad no vemos mucho, pero son todas las consecuencias emocionales que realmente hacen que la escena sea aún más explícita en la mente, por decirlo de alguna forma, porque como que sentimos todo lo que está sucediendo dentro de la escena. Entonces, ay, no sé, o sea, siempre me pareció muy choqueante todo lo que le pasa a Marion, definitivamente. Digo, no menos lo de Sarah y no menos lo de Harry, definitivamente. Pero creo que en sí, o sea, definitivamente Jennifer Connelly es una gran actriz y a mí en Requiem me voló la cabeza. O sea, lo hace muy bien porque realmente sientes la devastación en sus ojos, o sea, en su cara, o sea, la forma en que ella se miente a sí misma, cómo se consuela de lo que hizo. Pues sí, literalmente, como dices, Esteban, al final del día abrazando esa droga, ¿no? Entonces, bueno, todo esto iba por esa escena del teléfono cuando ellos se hablan. Es una escena improvisada, me encanta. De hecho, yo siempre he amado esa escena como Marion se limpia la lágrima para literalmente que no arruine su maquillaje mientras le dice a Harry que regrese a casa. Es brutal, o sea, es brutal esa escena. Sí, sí, sí. Se me fue. Bueno, es que dices que es una gran actriz Jennifer Connelly, pues sí, por eso es mi novia desde la secundaria y por eso no nos hemos peleado hasta la fecha. I mean, es que quién no ha tenido un crush con Jennifer Connelly. O sea, creo que después de esta vi como trataba yo de ver todas las películas donde salía Jennifer Connelly. Y que no son muchas, porque digo, al final del día creo que no ha hecho muchas donde ella es la protagonista, pero pues sí me eché, no sé, La Casa de la Arena y Niebla, que también me gustó mucho, y otras películas con ella, porque sí, definitivamente, como dices, es muy hipnotizante. Sí, y bueno, hablando de la escena sexual, es lo que dices, a lo mejor como pasa con Seven, ¿no? Que no ves todo lo que está pasando, pero la información que te dan en tu mente la armas y es más terrorífica que lo que pudieras ver en pantalla, ¿no? Y acá siempre los hombres que la están ahí son bastante grotescos y es terrorífico también cómo está filmada para que te dé el terror de lo que ella está sintiendo en ese momento, ¿no? Pero que al final de cuentas lo abraza porque pues ya dijo, ya tengo la heroína, ¿no? Eso es lo terrible pues de la situación. Sí, Fíjate tienes que sí es razón. cierto, o sea, no es explícita como tal, pero se siente bien horrible, o sea, está muy bien hecha porque, o sea, no te tienen que enseñar todo lo que pasa para que sientas y como dices, el terror de la escena, o sea, todo lo horrible que está pasando, o sea, se siente muy explícito, aunque la imagen no lo sea tanto. Sí, Sí. exactamente. Y como dices, Esteban, o sea, creo que también ayuda mucho todos esos extras, hombres. El ángulo y la cámara que usan definitivamente debe ser un lente específico para que las caras se vean aún más grotescas, o sea, como que las narices más grandes, los ojos, y es muy sutil, o sea, no es como el fish eye que estamos de hecho ahorita viendo si están en YouTube o en Twitch. Hay unas cámaras específicas que sí crean como unos efectos como
como que estás viendo dentro de, le llaman ojo de pez. No es el que usan en específico en esa escena, pero parece como que sí están distorsionadas un poco las caras. Incluso el ojo, el fisheye, lo usan en la escena con el psicólogo. Ahí sí, por ejemplo, sí es muy notorio, pero en esa escena en específico con esos hombres no. Pero pues definitivamente las luces, la forma en que me gustan mucho también, porque a veces pensamos que la edición nada más es juntar imágenes y ya por eso se van a ver bien, ¿no? Pero como bien nos enseñó Mad Max, la película de Mad Max Fury Road, la fotografía también tiene un gran peso en este tipo de ediciones, porque si no tienes una fotografía que sea coherente con las otras tomas que se van a mostrar en edición, definitivamente van a saltar y no van a tener una coherencia visual. Entonces, mientras estamos en esta escena con Marion, con todos estos hombres y estas otras mujeres que literalmente están, pues están siendo, pues sí, no hay otra palabra, violadas visualmente y literalmente. En esa misma escena estamos viendo, si no mal recuerdo, cómo están aplicándole electroshocks a Sarah, que también las luces se ven muy parecidas a lo de las mujeres, cómo están pasando literalmente la lámpara en sus ojos y en su cara. Y creo que también vemos algo parecido con Harry y con Sí, Tyrone. sí, vemos al final de todos cómo lleva un clímax de Ujú. destrucción y Sí, desolación sí, para todos. O sí. sea, porque ahí vemos donde le amputan, de hecho, el brazo también a Harry. Sí, y a lo que Ujú. voy es que visualmente las tomas se parecen. O sea, a pesar de que están en diferentes lugares viviendo diferentes cosas, visualmente las tomas se parecen mucho. Y eso hace que hagan mucha coherencia visual, que no salten y que efectivamente sientas que todo es parte de lo mismo, que efectivamente todo es parte de lo mismo, porque estamos siguiendo como dices, la caída de estos 4 personajes, ¿no? Ay, sí, no, es muy... ese final es muy fuerte y al final del día, digo, no lo dijimos en específico, pero pues el final de Sara también es horrible porque también es, no solo falló el sistema médico, bueno, sí, el sistema médico en literalmente cerrar este tipo de clínicas donde efectivamente le están dando anfetaminas a mujeres para que bajen de peso, que ni siquiera las checan bien, ni las evalúan bien, ni les dan un buen seguimiento. Evidentemente Sara llega en un punto muy mal con el doctor diciéndole que está literalmente alucinando y el doctor nunca la voltea a ver tampoco, nunca le dice nada más, le cambia disque el medicamento y ya y se va. Entonces también eso está horrible. Y la forma en que el sistema, comillas, comillas, lo arregla es literalmente ingresando a Sara a unos electrochoques eléctricos y luego a un psiquiátrico y ahí la abandona. Y efectivamente creo que también es muy, muy triste y muy, muy bueno que se incluya a las amigas cuando visitan a Sara, cuando la ven y la última toma que vemos de 2 de sus amigas es ellas llorando abrazándose en una banca afuera del psiquiátrico, ¿no? De que cómo saben que no solo el sistema le falló a Sara, sino ellas también le fallaron a Sara por no darle seguimiento a pues a su amiga, por no darse cuenta que algo estaba pasando mal con su amiga. Como dices, Entonces, el sí. sistema ha fallado, falló hace 25 años y se ha ido Ujú, acrecentando esa falla todavía más. Y como dices, que las drogas de las anfetaminas venían de un doctor y eran legales, y nuestro mayor problema mundial, y lo que quieras, viene de una droga legal, ¿no? El fentanilo vino de ahí ujú. y, y está peor en ese sentido. O sea que no hemos aprendido nada. Bueno, no ha querido aprender nada. El sistema más bien no ha querido aprender nada y se ha ido deteriorando aún más. Por lo tanto, es muy vigente que la gente sí vea esta película.
Claro, y digo, como tú dices bien, ahorita tenemos el fentanilo, pero digo, en Estados Unidos hay muchos documentales, bueno, no solo en Estados Unidos, también aquí en México, pero creo que es más en Estados Unidos por el sistema de allá, cómo está construido. Pero bueno, hay muchos documentales de cómo efectivamente las farmacéuticas han hecho codependientes a muchas personas de diferentes tipos de drogas legales, literalmente. Entonces, sí, efectivamente el sistema le sigue fallando a las personas, ¿no? Pero sí, o sea, creo que por eso a mí se me hace una película súper redonda. O sea, yo no sé, ayer que la vi, no, antier que la vi le había puesto 4 estrellas y media, pero ya hoy se la subí a 5, porque, o sea, sigo Caramba. pensando esta película. Es que, según yo decía, no, pues como que todavía le falta algo, pero no manchen, la sigo pensando y es una película súper redonda. O sea, a mí lo que más me gusta es que habla no solo de personajes, o sea, habla de personas, de que no es que sean malas, o sea, no es que nuestros 4 protagonistas sean personas malas. Literalmente son personas que, como el título dice, quieren cumplir un sueño y este sueño es aplastado, sí, por sus propios traumas, por su propia incapacidad de buscar ayuda tal vez, de querer, de poder conectar con otras personas por sus propios traumas, pero también es la incapacidad del sistema de proveerles ayuda, no solo antes de que empiecen las adicciones, sino después de que ya estén las adicciones. O sea, de un sistema que prefiere que la gente siga adicta y que sigan cayendo en esos agujeros en lugar de ayudarles a que no caigan en esos agujeros. Entonces, en ese aspecto a mí se me hace una película muy, muy, muy compleja y muy completa, definitivamente. Pero bueno, Esteban, ¿alguna última cosa que quieras mencionar de Requiem antes de las conclusiones? No, ya estoy bien. Excelente, pues bueno, pues entonces, Esteban, ¿tú qué le dirías? Porque a mí ya también no se me ocurre nada más, creo que ya lo dije todo. Pero bueno, Esteban, pues ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto Requiem por un sueño? Yo creo que fue lo que le dije a mi hijo antes de ponerla, de que la viera, es que es una película cruda, es una película fuerte, pero es una película que tienes que ver de principio a fin y saber de ella y analizarla y reflexionarla para que puedas entender qué es lo que te causa una adicción, cómo, primero que cómo se puede dar esa adicción y luego lo que causa, o sea, cuál es el efecto perdón, sí, es causa y efecto. ¿Qué es la causa y cuál es el efecto que tiene? Entonces, es una infaltable, sí es bastante dura, pero al mismo tiempo es una película catártica, o sea, es como una vacuna emocional para poder salir a flote ante todas estas situaciones que le pueden afectar a cualquiera. Y como dices tú, no somos personas, no le pasan a personas malas, le pasan a personas buenas, a cualquiera nos puede pasar una situación de estas, así que es mejor tener esta información antes y sí, traumarte para no caer en ellas. Sí, porque creo que algo que tal vez no remarcamos, voy a tenerlo que decir de esa forma, es que la adicción no empieza en las drogas. O sea, creo que, digo, evidentemente Harry, Tyrone y Myron ya consumían drogas y nada más cayeron más en ellas. Pero, por ejemplo, Sara queda muy claro que tenía otro tipo de adicciones. Tenía la adicción a la televisión, por ejemplo. Tenía una adicción al azúcar también, porque de hecho sale comiendo chocolates al inicio, lo cual nos lleva a que efectivamente todas las adicciones son malas, porque son suplementos, más bien quieren sustituir otros problemas. En el caso de Sara, la televisión y el azúcar sustituía su sentimiento de soledad, ¿no? Entonces, evidentemente la película tampoco habla de solo de drogas, también habla de otro tipo de adicciones que tal vez no son tan dañinas a inmediato,
ni adictivas, bueno, pero sí son igual de adictivas más bien, y que también dañan nuestro ser porque todo lo que está en exceso es malo. Así que, en fin. Y que por ahí hay un dato que dice que Aronofsky decía que si salías del cine con ganas de no tocar una droga nunca más, la película había cumplido su función. Y lo ha logrado, Aaron. No es que yo te firmo que al menos 7, 8 personas no han tocado las drogas gracias a tu película. Pero bueno, pues Uriel, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Requiem por un sueño? Pues tú comenzaste con el comentario de que pues, no es para cualquier público esta película, pero yo sí, fíjate que la recomiendo porque es toda una experiencia, o sea, posiblemente no sea su tipo de película, posiblemente me la mienten si, si se la recomiendo y la ven y luego me le echen en cara, pero yo sí la recomiendo, o sea, sí, véanla, creo que vale la pena por la experiencia, por el mensaje, por el simple, sencillo hecho de cómo está hecha, todo lo que hemos hablado de las tomas, de lo crudo que se ve todo, es por película, por mensaje, por artístico, si lo quieres ver así. Yo sí la recomiendo a todo el mundo. Creo que sí es una experiencia que se merecen experimentar tal cual. Yo sí, la verdad sí les recomiendo que la vean. Ay, pues yo también, ¿qué les digo, querido público? Para mí es una película que yo he visto fácil 10 veces, me encanta. Tal vez es tortura psicológica personal, sí, probablemente, pero, pero me gusta mucho porque tiene, ya lo comentaba, muchas capas. Tiene capas de análisis social, capas de análisis político en cierta forma, claramente. Habla obviamente sobre las expectativas femeninas, expectativas masculinas de la sociedad que literalmente llevan a las personas a extremos no saludables. Y creo que hay un análisis efectivamente de cómo la sociedad le da la espalda a ciertas personas y cómo, ya lo decíamos, la adicción a las drogas no empieza por ser adicción a las drogas, empieza por otros lados, por otros sentimientos de soledad, de no pertenecer, de sentir que no se pertenece, de literalmente buscar validación en los lugares donde no debe haber validación, de falta de conexión, falta de lazos, tanto en mujeres como en hombres. Y creo que es una gran película para hacer estas reflexiones, para hablar justamente con otras personas, para tener estas pláticas muy importantes con personas jóvenes también, para incitar y remarcar que siempre se puede pedir ayuda, ya sea profesional o familiar o literalmente de amistades también, como también no debemos de dar la espalda a personas que sentimos que pueden estar en este tipo de espirales, no solo de adicciones, sino en general depresión, por ejemplo, también. Y creo que en general es una gran película en ese aspecto, es una gran película desde la narrativa, pero también es una excelente película desde el punto de vista cinematográfico. O sea, creo que ahí sí, por eso lo separé en dos partes del podcast, porque desde el punto de vista cinematográfico a mí siempre me ha parecido excelente, ya lo dijimos, la edición, la música, la fotografía, los colores, los diferentes tipos de lentes, los diferentes tipos de cámaras. Ya hablábamos de la cámara del body cam, hay de todo. O sea, creo que incluso para gente que quiera estudiar cine o que le guste el cine, esta es una película que se tiene que ver. Es una película que en su momento rayó en lo experimental, y que probablemente ahorita sigue rayando en lo experimental, pero todo lo que hace está ampliamente justificado por el guión y por lo que quiere contar. O sea, literalmente no hace las tomas solo por hacerlas, sino que todas las cámaras que usa, los lentes que usa, el tipo de edición que usa es porque sus personajes tienen o quieren expresar algo, y esa es la mejor manera en que Darren Aronofsky pudo hacer que nosotros sintiéramos esas expresiones. Así que vayan a ver Requiem por un sueño, es una gran película, la encuentran en Prime Video
aunque tienen que comprar Lionsgate por Prime Video. Si la quieren ver por medios alternativos, ya saben, solo échenme un grito y con mucho gusto se las paso. De todas formas, es una película que probablemente tengo el DVD y el Blu-ray porque, como digo, me encantó. Entonces, sí, es una cinta que seguiré viendo yo varias veces, aunque creo que siempre es muy fuerte verla, pero a mí me gusta mucho cinematográficamente y tal vez por eso me gusta verla tantas veces. Pero en general en narrativa sí entiendo, sí es muy pesada y entiendo por qué otras personas como Héctor, que no la quieren volver a ver en su vida, lo entiendo perfectamente. Pero sí, al menos sí creo que, como decimos, se tiene que ver una vez porque definitivamente vale mucho la pena. Así que, pues nada, querido público, pues vayan a ver Requiem por un sueño. Como les decía, Prime Video vía Lionsgate o definitivamente medios alternativos. Así ¿Puedo decir que una frase bonita de la película? adelante, por favor. Bueno, bueno, ¿qué Por podemos decir? favor. ¿Qué podemos decir bonito? Pues no sé. Pero bueno, no hay monstruos en Requiem por un sueño, solo seres humanos persiguiendo amor en los lugares equivocados. Uf, Ujú. sí. Oh, sí. Amén, suscribo. Ay, es que sí, cierto, es que es lo que más me gusta de Requiem. O sea que no, ya lo dijimos, no villaniza, definitivamente. Nada más trata de entender por qué tomamos las decisiones que tomamos, aunque sean malas. Ujú. Pero bueno, pues, querido público, pues yo creo que ya con eso terminamos este podcast. Definitivamente fue un podcast no pesado, porque creo que tocamos muy bien estos temas, pero sí es una película un poco pesada, así que ya saben, como decimos, váyanla a ver, pero definitivamente vayan a verla con precaución, pero es un viaje, como dijo Uriel, es un viaje y se tiene que hacer. Pero bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, querido público, en este programa, en este aniversario especial de 25 años de Requiem por un sueño. Muchísimas gracias, Esteban, muchísimas gracias, Uriel, por acompañarnos. Esteban, muchísimas gracias por venir. Ya te extrañábamos por acá, así que ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias. No, pues yo cuando pueda y así ya sabes que dices rana y salto, ¿no? Pero bueno, me pueden encontrar en el podcast de Agitados No Revueltos. También cuando puedo conectarme con Falange en las crónicas, en las pláticas de la chimenea de crónicas para hablar de películas deportivas. Entonces, en esos dos lugares, Agitados No Revueltos y acá con mis amigos de crónicas. Yay, sí, y de vez en nunca también hablamos ahí luego de Fórmula 1, así que ya nos Sí, quedan 5 carreras, Esteban. que ahorita no quiero hablar hasta, no sé, hasta que se acabe. Hasta que, mira, te entiendo, lo Sí. respeto, hablamos de ello en enero si quieres, ya que... En enero, sí. Caray. Sí, bote, no, es que, no, luego te contamos, pobre Esteban, pero, no, Sí, Esteban, sí yo he te cuento. visto. Ay, pero en fin. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, Esteban. Uriel, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Bueno, gracias otra vez por la invitación. A mí me encuentran en Crónicas del Multiverso los martes de Monas Chinas y los jueves de cosas más nerds. Ahí nos encuentran en los horarios preestablecidos y ya. Excelente, muchísimas gracias por venir. Y pues ya saben, querido público, a mí me encuentran en HT Idea en Twitter, donde hablo ahorita de una terrible noticia de un terrible lugar, de una terrible franquicia. Pero generalmente hablo de Entrevista con el Vampiro, por cierto, que ya salió el episodio de La Talamasca, entonces vamos a checar a ver qué tal está. Y pues de cosas así en general. Ya se acabó mi drama chino Megaverse, así que ya no estoy hablando de ello, pero también hablé de ello por ahí. Pero bueno. ¿En cuánto tiempo te lo chutaste? Es que creo que fueron como 8 episodios de corrido. Y luego ya lo fui viendo semanalmente conforme se fue estrenando. Entonces todos los sábados yo estaba ahí. ¡Uy, qué bonito! Y le ponía play. Oye, ¡Uy!
Ya no dije de qué hablo en Agitados No Revueltos, pero sí hablamos desde un análisis sesudo como el de ahora hasta porque estamos felices de que Bad Bunny esté en el medio tiempo del Super Bowl. Así que bueno. Guácala. Está bien, sí, ustedes sí tienen temas muy diversos, definitivamente. Sí. Sí. Está muy bien. Muchísimas gracias, Esteban. Y bueno, pues ya saben, querido público, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen como estuvo Marsalis21, Héctor y Miguel Huesca. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en vivo. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jimena, Jorge Arturo, Julián, que esto que el otro, Leonardo, Carvajalino y Pamela, quienes son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas Adictis, Churros y Palomitas, Fernando y Héctor, quienes nos apoyan junto con nuestra Aníbal, Ximena y Miguel, y nuestra Adictia Marce en el Patreon del programa. La próxima semana, querido público, va a haber... ¿Qué va a haber la próxima semana? Espérenme. Sí, va a haber encuesta. Va a haber encuesta. De hecho, qué bueno porque... ¿De una bien random? No tan random. Creo que ya tuvimos temas como muy fuertes últimamente, así que... Dan Campos, Churros y Palomitas, nuestro querido Patreon, eligió 3 películas animadas: Fantasía, Toy Story y Tangled, Enredados. Tan bolas. Así que, querido público, ustedes van a elegir de cuál de estas 3 películas vamos a hablar la próxima semana. Recuerden, la encuesta sale el jueves a las 2 de la tarde en Instagram, Facebook y en Twitter. Y pues pueden votar por la que gusten en las 3 plataformas hasta el día viernes cuando se cierra la encuesta. Entonces ya saben, voten por la película que quieren que hablemos el próximo lunes. Fantasía, Toy Story. Yo voto por Fantasía. Eso, muy bien. Pues hay que reflejarlo en las redes, Esteban. Si no, no cuenta. Sí. Perfecto, pues sí, entonces ya saben, querido público, vayan a votar por su preferida y pues ya veremos de qué hablamos el siguiente lunes. Entonces, bueno, querido público, pues muchísimas gracias por acompañarnos, cuídense mucho y pues nada, aquí nos estamos escuchando. Cuídate mucho, Esteban, cuídate mucho, Uriel, nos vemos, bye, bye. Gracias. Bye. Bye.